Ya estamos en vivo. Muy buenos días a todos. Soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Me da mucho gusto presentarles a mi colega, mi socio de estos webinars, Stefano Bertozzi, el director de Alianza UC México, que es la entidad en nuestro sistema de la Universidad de California que lleva toda la cooperación con México. Vamos a tener hoy un panel de lujo, yo así lo pondré, un panel muy interesante sobre las repercusiones económicas de COVID-19 tanto en Estados Unidos como en México. Pero sí quisiera, digamos, decir, estamos hoy en Viernes Santo, es una fiesta muy importante para los cristianos, es también el Passover judío. Entonces, digamos, no quiero dejar de mandar un mensaje a todos los que nos escuchan. Me parece que en estas épocas difíciles del mundo, una pandemia que, digamos, nunca habíamos experimentado nada ni siquiera similar, me parece importante hacer una pequeña reflexión sobre el significado de las Pascuas que ya van a venir, de la Pascua judía, que es justamente vida, que es justamente comunidad. Entonces les deseo a todos y a todas los que están aquí, pues eso, vida, comunidad, y qué bueno que aunque estemos en este Viernes Santo, que sería inaudito poder hacer justamente en un Viernes Santo común y corriente un webinar en México, ahora pues evidentemente se presta porque todos estamos, o los que podemos, estamos en cuarentena en nuestras casas. Entonces, un saludo para todos. Este es el cuarto webinar de la serie, una serie que tiene justamente por objetivo mejorar, fortalecer el diálogo México-Estados Unidos en el tema de la pandemia, porque estamos convencidos que si dialogamos más los mexicanos y los estadounidenses, si nos coordinamos mejor, evidentemente vamos a salir mejor de estos problemas. Le paso la palabra a Stefano Bertozzi, que va a hacer una muy breve presentación, y después ya pasamos con nuestros 5 panelistas. Yo los voy a presentar. Adelante, Stefano, por favor. Muchas gracias, Rafael. Como dijo Rafael, soy ahorita el director interino de Alianza UCMX. Nosotros existimos para fortalecer los vínculos entre la Universidad de California y las instituciones en México, sobre todo las universidades. Entonces, estamos aquí para servirles y podemos facilitar contacto, colaboración, investigación, educación entre UC y México. Voy a hablar brevemente de cuál es la situación global y algo en México de COVID, pero esto viene directamente de las fuentes oficiales. Aquí nada más se pueden ver la progresión de la epidemia y en Estados Unidos ya tienen un número más grande de casos en el mundo. A ver. Entonces aquí se pueden ver las tasas de incremento de los casos, en este caso, perdón, de las defunciones por COVID. Y aquí quiero señalar que estamos hablando de una escala logarítmica. Entonces, lo que estamos viendo es el incremento de las defunciones, pero en una escala logarítmica que implica que cuando estamos bajando, implica que la tasa de crecimiento está bajando. Y podemos ver aquí México, que está atrás como 2 semanas de Estados Unidos, pero si vemos que el pendiente de crecimiento que tiene México es muy parecido a Estados Unidos y a Reino Unido, un poquito menos de lo que era España cuando era del mismo tamaño y un poquito menos de lo que era Italia cuando era del mismo tamaño en Italia. Aquí se ve con la gráfica que usó el subsecretario López-Gatell antier, la tasa de crecimiento aquí de los nuevos casos y aquí de los casos acumulados. Aquí es una bonita gráfica del New York Times que muestra que muestra la tasa de crecimiento de los casos y cómo va variando en el tiempo desde enero 22 a abril 9. Y se puede ver, por ejemplo, que en Estados Unidos ya se está bajando al color más clarito, pero solamente desde hace 2 días. Y que tuvo 2 brotes o 2 periodos de incremento rápido, tanto al inicio
en enero y otra vez aquí en marzo. ¿Y cómo va variando este patrón? China lo tuvo al inicio del enero y ha mantenido muy baja tasa por mucho tiempo después. Corea del Sur tuvo dos brotes importantes, controlaron el primero y después segundo brote y ya llevan un buen tiempo bien controlado. Y aquí abajo se ve México, que México con Brasil aquí y además Rusia aquí son los tres países en esta gráfica que no han logrado el número clarito hasta la fecha. Pero es muy decepcionante ver una gráfica de un país como si fuera homogéneo. Aquí se pueden ver en Estados Unidos que es muy heterogéneo. En Estados Unidos, desde Marin County, que estoy viendo desde mi ventana, ahí atrás la pueden ver, que está duplicando la epidemia cada 23 días. Pero en Luisiana, en Tangipahoa Parish, en cada 2.5 días. Entonces, muchísima diferencia entre una parte y otra del mismo país, incluso de una misma ciudad. Aquí se pueden ver Nueva York, esta parte aquí central es Manhattan, aquí el Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island. Y se ve que la variabilidad va desde la parte más rica de Manhattan, donde 14% no son blancos, 7% son pobres, a una parte más afectada, en donde 13% son blancos y 32% son pobres. Esto para mostrar que, aunque al inicio los viajadores que fueron a China o a Italia o lo que sea, fueron los primeros infectados, que muy rápido se convierte en una epidemia de gente que no tiene la capacidad de protegerse de la epidemia. Y seguramente, aunque en México no tenemos datos con este nivel de granularidad, estoy seguro que el patrón en la Ciudad de México puede ser que los primeros casos empezaron en Las Lomas, pero no va a ser ahí la transmisión más fuerte. Otra cosa diferente de México que mencionó el subsecretario López-Gatell hace 2 días es que esta es la distribución de la probabilidad de morir de tu infección de coronavirus dependiendo tu edad. Y se ve que la probabilidad aumenta mucho con la edad, sobre todo después de los 60 años. Y en México no es la misma gráfica, porque aquí no está corregido por poblaciones, nada más el número de casos en verde y el número de casos hospitalizados en amarillo, pero se puede ver que en México la carga de hospitalización está mucha abajo de los 60 años. Y cuando se ve las defunciones, también hay muchas defunciones por abajo de 60 años, que es diferente al patrón que estamos observando internacionalmente. Y el subsecretario, su hipótesis era que esto tiene que ver con la carga de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, etcétera, en la población más joven en México, cuando se compara con, por ejemplo, Europa y Estados Unidos. Y con esto bueno, una diapositiva más, nada más para reforzar el mensaje de cómo se está comportando la epidemia en México. Aquí se ve las gráficas en casos en una escala lineal en el mundo y en México. Obviamente la escala es diferente, pero lo que se ve de las tendencias es muy parecida. Ahorita, esta es la misma gráfica del mundo, pero ya convertida en una escala logarítmica para que se pueda ver la tasa de incremento. Y se ve que el mundo se está aplanando poco a poco, pero sí la curva, la tendencia es hacia abajo. Es decir, que se está frenando algo la tasa de incremento de la epidemia. En Corea del Sur ya está completamente plana. En Italia y también en Irán, donde tuvieron la epidemia, el golpe fuerte y antes de Estados Unidos y México, se ve que todavía no está plano como está en Corea, pero bastante aplanado. Y en Estados Unidos todavía no. Se empieza un poquito de aplanar los casos, todavía no se ve en la última semana que las defunciones se están aplanando. Y finalmente en México observamos que ni hemos logrado la planación que empieza en Estados Unidos, que los últimos 7 días aquí en casos es bastante recta, y también en defunciones. Obviamente,
Lo que varía mucho de un país al otro es el porcentaje de los casos que se detectan por pruebas, entonces los casos confirmados. Esto aquí son casos confirmados en México, que estima el subsecretario que el número verídico es como entre 8 y 9 veces más de lo que son los casos confirmados. Y pienso que con esto termino nada más con una foto que para mí fue impactante de Nueva York. Normalmente ellos enterran los taúdes cada semana, ahorita lo están haciendo cada día durante la semana, aquí como pueden ver. Muchísimas gracias. Rafa, regreso el micrófono a ti. Gracias, Estefano. Excelente resumen. Todos estamos muy atentos. Tenemos hoy a 5 panelistas. Vamos a ser breves, vamos a hacer también un diálogo con ellos. Está con nosotros Santiago Levy, él va a empezar, después Viridiana Ríos, después Gordon Hanson, después Beatriz Leisegui y cerramos con Eduardo Porter. Yo los voy presentando a cada uno de ellos. Santiago Levy es un reconocido, yo diría, un economista mexicano de clase mundial. Santiago es un agente de excelencia académica. Santiago tiene una experiencia práctica muy importante en temas de política social, en temas de política de salud, y yo diría que es el economista mexicano probablemente con la mayor visión del continente o de la subregión de América Latina. Estuvo como vicepresidente de la parte de investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, y afortunadamente Santiago está echándole la mano a muchos gobiernos de la región en cómo mejorar, en cómo tener una estrategia de shock económico. Santiago, bienvenido, gracias por tu tiempo. Sé que son días durísimos para ti y qué bueno que estés tan ocupado. Bienvenido, Santiago. Al contrario. Muchas gracias, Rafael, por esta invitación. Un saludo a los demás participantes en el panel y un saludo a todos los miembros de la audiencia. Y gracias por la oportunidad. Me pidió Rafael que en 10 minutos hablara un poquito sobre México y seguramente Beatriz complementará mis comentarios, al igual que Viridiana. Lo que yo quisiera hacer en mi intervención es, doy por sentado que en México va a haber una recesión económica muy fuerte, mucho más fuerte que la que se dio en 2008-2009. Lo que quiero compartir con ustedes es más bien mi preocupación de que no se ha entendido bien la naturaleza de esta crisis en México. Y se está pensando en esta crisis como una crisis económica tradicional, como la que hemos tenido en 2008-2009, la que tuvimos en 94-95. Esto es diferente. Esta no es una crisis de esa naturaleza. Esta es una crisis que se provoca por un virus y hasta en tanto no se resuelva la situación sanitaria, no va a haber ninguna perspectiva de que nos recuperemos de la situación económica. El punto en particular que quiero hacer es que en México todavía no tomamos las medidas económicas para permitir que la emergencia sanitaria se supere. Hay un vínculo muy importante entre la posibilidad de que la gente respete el aislamiento generalizado y se quede en su casa y que tenga los medios económicos para poder hacerlo. Más de la mitad de los trabajadores en México son trabajadores informales. El gobierno no les puede pedir, quédate en tu casa por 2 o 3 meses, sin que simultáneamente les dé una fuente de ingreso sustituta. En México no hemos desarrollado los mecanismos para transferirle ingresos a trabajadores informales en esta crisis. Otros países de América Latina sí lo están haciendo. En Brasil se ha montado ya un mecanismo para darle transferencias de ingresos a los trabajadores informales de alrededor de 50 millones de personas. En Perú ya se han hecho transferencias de ingresos también para los trabajadores informales. En México no se ha hecho y el aislamiento generalizado no puede ser tan estricto, a menos de que se haga la fiscalización con la policía en situaciones mucho más complejas. Los programas sociales que están desplegados a la fecha para tratar de ayudar a la población no son los adecuados. Hay unos programas de pensiones no contributivas que son muy valiosos, pero esos no ayudan a los trabajadores, a la población entre 20 y 60, 65 años de edad, que están perdiendo sus trabajos desde ya.
Tampoco ayudan las becas educativas. Esas están más focalizadas sobre las poblaciones que están en la escuela. Todos esos programas son muy valiosos, al igual que los microcréditos, pero ninguno de ellos le está llegando a la población que le debe de llegar. En mi opinión personal, el aspecto más urgente que se tiene que atender desde el punto de vista de facilitar que el aislamiento generalizado y las medidas sanitarias tengan éxito y se acorte la duración de la recesión, es acompañarlas ya con medidas económicas, en especial defender los ingresos de los trabajadores informales con transferencias de ingreso que les puedan llegar muy rápidamente. Ningún mecanismo va a ser perfecto, estamos con el tiempo encima, pero si no, me temo que se van a alargar los aislamientos, se va a alargar la recesión y los riesgos económicos. El segundo comentario que quiero hacer es también en el sentido de que esta crisis es diferente y me parece que no se ha entendido lo que está ocurriendo en el siguiente sentido. El compromiso de tratar de no endeudar al país en el contexto de esta crisis es un compromiso que no es creíble. Los ingresos tributarios se van a caer muy fuertemente y va a ser inevitable un endeudamiento, un aumento del déficit. Sin embargo, la intención del gobierno de no endeudarse y recortar el gasto está siendo contraproducente en los mercados financieros. Si ustedes observan lo que han pasado con los spreads, los diferenciales de tasas entre los bonos de los países emergentes y los bonos de Estados Unidos, los diferenciales de tasas se están aumentando más en México. De hecho, hoy en día son ya de más de 700 puntos comparado con 300 puntos que eran al principio del año. Los mercados financieros no creen que el país no se va a endeudar y paradójicamente están castigando a México por no endeudarse, porque saben que eso va a llevar a una recesión mucho más profunda, más larga, que hará aún más improbable que la deuda sea sostenible. Entonces, el no tomar medidas contracíclicas y en particular medidas agresivas de apoyo a las empresas y de apoyo a los trabajadores, tiene desafortunadamente el efecto negativo, el efecto contrario al que se estaba buscando. Y lo que los mercados están esperando es un programa contracíclico bien hecho, fuerte en México, como lo están haciendo en casi todos los países del mundo, que dé señales de que la recesión va a ser más corta. Esto se suma a la necesidad de hacer un programa de transferencias de ingresos, insisto, no solamente para proteger a los pobres y evitar deterioros profundos de la distribución del ingreso, sino para facilitar la estrategia sanitaria y permitir que cuando la Secretaría de Salud y las autoridades sanitarias le dicen a la gente, quédate en tu casa, la gente pueda quedarse en su casa, sobre todo si esto, siguiendo la experiencia de Europa y de otros países, va a ser un proceso que puede durar 2 o hasta 3 meses. Y viendo las gráficas de Stefano, está claro que México todavía tiene al menos 6 semanas, 8 semanas, suponiendo que la distribución es unimodal. Pero si hay rebrotes y la distribución es bimodal y hay rebrotes más adelante, será crecientemente difícil que la gente acepte los mandatos de las autoridades y esta pandemia se va a alargar, su control va a ser mucho más largo y los costos económicos van a ser mucho más largos. Voy a cerrar, Rafael, diciendo entonces que lo más importante, en mi opinión personal, es entender la naturaleza de esta crisis. Los vínculos entre salud y economía no son dos temas paralelos que se manejan por separado, están íntimamente ligados y si no lo conceptualizamos así, el programa de políticas públicas va a alargar el sufrimiento en materia de salud y va a ser una recesión excesivamente larga y una recuperación muy difícil por el hecho que se habrán destruido muchas empresas, se habrán perdido muchos trabajadores y mucha gente habrá regresado a niveles de ingreso que no tenía hace muchos años. Me paro aquí porque no quiero abusar de mis 10 minutos y les agradezco a todos que me hayan escuchado. Muy bien, Santiago. Te mando
Un saludo, un aplauso claro, conciso y exactamente en tus 10 minutos. Vamos a pasar con Viridiana Ríos. Viridiana es analista política mexicana, es egresada del ITAM y de la Universidad de Harvard. Está publicando, está muy activa en los medios de comunicación, lo cual me da mucho gusto. Está publicando en El País, en el New York Times en español. Ella tiene una observación muy original de México y de las relaciones México-Estados Unidos. Bienvenida, Viridiana, qué gusto que nos acompañes. Muchísimas gracias, gracias a todos. Bueno, comienzo con mis 10 minutos y quiero utilizar mi tiempo para hablar sobre, complementar un poco lo que nos comentaba Santiago y hablar sobre por qué no se han tomado las medidas económicas necesarias. En este sentido, mi análisis va a ser un poco más de economía política, de forma que entendamos las razones políticas y de economía por las cuales AMLO no ha tomado esta decisión. Y quiero dividir mi plática en dos grandes secciones. La primera es por qué no se ha presentado un plan de gasto fuerte todavía, porque concuerdo con Santiago que eventualmente va a ser irremediable la presentación de un plan con deuda. Y segundo, por qué no se han tomado ninguno de los planes que ya están sobre la mesa. Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, distintos organismos, tanto de la sociedad civil como de empresarios privados, han traído propuestas a la mesa y quiero hablar sobre la razón por la cual en mi análisis estas propuestas no han sido suficientemente consideradas. Entonces, el punto 1, ¿por qué no ha presentado un plan de gasto fuerte? Y aquí me parece que hay tres grandes aspectos por los cuales AMLO en su historia política, en su plataforma política y en su persona como presidente de izquierda, o quiero llamar de izquierda, ideológicamente de izquierda, se rehúsa a presentar un plan que incluya deuda. La primera es por la historia profundamente regresiva del uso de la deuda en México. Cuando nosotros vamos a las crisis recientes que están en el imaginario público, nos encontramos una crisis de 1982, una crisis de deuda, en donde el amigazgo priista dictó principalmente las condiciones de las acciones contracíclicas. Hubo rescates billonarios, 17 billones de pesos de 1981. Se dieron, por ejemplo, al Grupo Monterrey, a los amigos del poder. El fideicomiso para la cobertura de riesgos cambiarios, por ejemplo, absorbió el 60% de las pérdidas de las compañías privadas por la devaluación. No existió, sin embargo, un programa para modernizar o para apoyar a la mediana y a la pequeña industria. 1994 no fue distinto. La crisis del tequila en 2 años aumentó en 8 millones el número de pobres, pasando de 36% a 43%, de 94 a 96, a la par del surgimiento de las más importantes fortunas mexicanas de nuestra época. El FOBAPROA, que costó cerca de 14 puntos del PIB, este rescate bancario similar, pero no igual que el que ocurrió en Estados Unidos en 2008, si bien fue necesario, fue diseñado, y bueno, todos los análisis más contemporáneos ya aceptan, que fue diseñado de forma regresiva y de forma corrupta, favoreciendo principalmente a ciertas familias del poder que se habían dado préstamos unos a otros de forma indiscriminada, incluso de forma que el mismo FOBAPROA prohibía rescatar. La crisis del 2008 finalmente también incluyó medidas extremadamente regresivas contra los trabajadores, como la desaparición de Luz y Fuerza. Se habló de desaparecer a la Secretaría de la Función Pública, que en México es la Secretaría Anticorrupción. Y bueno, la deuda aumentó en 10 puntos porcentuales, sin que hoy en día tengamos menos pobres, de hecho México tiene más pobres, y sin que el salario real se recupere. Por supuesto que esta forma de entender a las crisis y su regresividad anterior y el uso de la deuda no necesariamente tiene el contrafactual adecuado, que sería ¿qué hubiera pasado sin deuda? ¿No? Probablemente la situación hubiera podido ser incluso peor. Pero el punto de mi análisis es entender políticamente por qué para la generación de López Obrador, un PRD, un Barzón que nació a partir de quejarse de esta forma de rescate, no está dispuesto hoy en día políticamente a abanderar una forma de rescate que tenga como su parte la deuda. Segundo punto, me parece que es reticente al uso de la deuda porque le limita su capacidad de maniobra política. ¿A qué me refiero?
Al emitir deuda, López Obrador y su gobierno piensan que van a tener que rendir un mayor número de cuentas a los tenedores de deuda, a los tenedores de bonos, y que esto va a limitar su capacidad para transformar al país de forma que beneficie a la población. El ejemplo que López Obrador y su equipo tienen en mente son las intenciones desarrollistas de Pemex, que han quedado coartadas a ojos de López Obrador y de la Cuarta Transformación por las calificadoras que no han confiado en este programa para fortalecer la independencia energética de México. En este sentido, esta interpretación que tiene López Obrador habla de cómo al aumentar la deuda México va a quedar sometido, un poco una interpretación, yo diría incluso como de la teoría de la dependencia antigua de los años 70, en donde México queda sometido a organismos internacionales y a las decisiones de inversionistas y de capitales financieros, tanto domésticos como internacionales. Finalmente, otra razón, y la tercera y última, por la cual López Obrador es reticente a adquirir una deuda, es porque él siente que tiene una responsabilidad especial como líder de izquierda de la región. Si recordamos, cuando López Obrador toma el poder, uno de los principales mensajes que da es un mensaje de calma a los mercados, de que se va a mantener una responsabilidad macroeconómica fundamental. Esto lo hace en parte porque López Obrador llega al poder con el temor de que se le perciba como un líder de izquierda irresponsable, tipo Venezuela, tipo los grandes líderes de izquierda latinoamericanos que han terminado endeudando a sus respectivos países al punto en el cual es insostenible. Entonces, me parece que López Obrador también es reticente a aumentar la deuda porque entiende que puede haber un backlash, que puede haber un fuerte golpe hacia la credibilidad de su gobierno si la deuda se aumenta de manera desproporcionada. Hay que poner esto en perspectiva. Calderón, durante la crisis del 2008, aumentó más o menos en 10 puntos porcentuales la deuda, esto incluyendo un paquete contracíclico. López Obrador, ya en el paquete 2019, sin contracíclico, sin ningún paquete contracíclico, porque concuerdo con Santiago en que lo que se ha propuesto no es un plan todavía de acción suficientemente amplio. Sin paquete contracíclico, ya ha aumentado la deuda en 12 puntos. Esto se debe a que parte de la deuda está en dólares, a que parte de la deuda también se ha visto muy afectada por la caída en las calificaciones, etcétera. Entonces, aún sin medidas contracíclicas, AMLO ya tiene que enfrentar el decir públicamente, muy pronto, en unos años, que él va a ser probablemente el presidente que más haya aumentado la deuda en las últimas 2 décadas. Hay varios estudios que estoy de acuerdo, que estoy segura que mis panelistas han visto, en donde ya se ha identificado cómo los mercados financieros tienden a ser mucho más fuertes, negativamente fuertes contra los gobiernos de izquierda cuando se endeudan. Les dan más malas tasas y los tratan con mayor reticencia, con mayor, los tratan con mayor incredibilidad. Falta de credibilidad. Entonces creo que López Obrador en cierta parte también entiende la economía política de endeudar al país, teniendo él este como llamativo nombre de la izquierda mexicana, ¿no? Ahora, entrando a mi segundo punto y para no tomar más de mi tiempo, ¿por qué López Obrador no ha tomado los planes que se le han ofrecido? En la economía política, digamos, en cualquier modelo de economía política, podríamos pensar que López Obrador podría decir, bueno, yo no quería, pero me lo ofrecieron, ¿no? Y lo tomé. Entonces, esa siempre es una posibilidad de política pública. Yo creo que la razón por la cual AMLO no se ha animado a tomar los planes que le han ofrecido y simplemente jugar el juego de la veleta política es por la profunda regresividad de las propuestas que se han puesto sobre la mesa por parte del sector empresarial. El sector empresarial mexicano organizado no representa al empresario mexicano en su conjunto, sino a la élite empresarial. De hecho, de 2.7 millones de empresarios que tenemos en México, 2 millones, de acuerdo a las cifras del INEGI, son oficialmente clasificados como la clase baja o la clase media baja. No son representados por el Consejo Coordinador Empresarial simplemente porque no tienen los recursos para pagar las cuotas. Entonces, el Consejo Coordinador Empresarial ha puesto sobre la mesa un paquete de apoyo, un paquete de posibles reformas que es regresivo. Y que es regresivo en un aspecto fundamental, en que pide un rescate sin otorgar nada a cambio.
No se habla de una reforma fiscal progresiva que puede empezar a aplicarse en 2021. No se habla de eliminar el outsourcing. No se habla de proteger por encima de todo a los empleados. No se habla de las empresas informales. No se habla de las transferencias en efectivo que está hablando Santiago Levy. Se habla simplemente de aumentar la deuda pública para que la empresa sobreviva. ¿Qué empresa? La afiliada al Centro Coordinador Empresarial. La empresa formal, que como los estudios de Santiago han demostrado, ya es una empresa que se encuentra hasta cierto punto en un nivel de privilegio porque tiene la productividad necesaria como para pagar los impuestos en México. Entonces, cierro mi intervención diciendo, haciendo un paréntesis, y es gran parte del debate es que México no tiene el dinero y no va a tener la posibilidad de hacer un rescate como el que está proponiendo países desarrollados como Estados Unidos. Y esto es cierto, pero es solo cierto porque México no ha querido. México es un país que recauda 23 puntos del PIB. Esto es 22% menos que el promedio de los países latinoamericanos y más o menos deja a México con un estado comparativamente en términos de puntos del PIB del tamaño de El Salvador y del tamaño de Zimbabue. México tiene el sistema fiscal más regresivo de la OCDE. De acuerdo al CIEP, después de impuestos y transferencias, México es el país de la OCDE que menos reduce la desigualdad. Hay que repensar a México y su relación con las élites. Tan solo un impuesto excepcional del 6% a la riqueza del 0.00001% de los mexicanos recaudaría 500,000 millones de pesos, 2 puntos del PIB. Entonces, creo que sí hay mecanismos, solamente que nadie se ha atrevido a poner sobre la mesa un mecanismo verdaderamente progresivo que cambie a México como lo conocemos. Gracias, Viridiana. Clara, y en tus 10 minutos, ya aquí me echaron bronca porque no te presenté como investigadora. Pasaste un tiempo en el Centro de Estudios México Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego, así es que eres parte de nuestro equipo. Gracias, Viri. Gracias. I'm going to give the floor to Gordon Hanson. Gordon es un economista de talla mundial, es profesor en la Universidad de Harvard. Él tiene el Chair Werner Professor de la Escuela Kennedy de Harvard. Él durante 20 años fue un pilar de la escuela donde yo trabajo ahora, de la Escuela de Estrategia y Política Global de la Universidad de California, San Diego. Es más, cuando Gordon era el director interino, amablemente me contrató para venir por acá. Así es que, Gordon, yo siempre agradecido contigo. Extrañamos enormemente. But, Gordon is going to make his remarks in English, and of course, he's going to tell us about the impact of this crisis in the U.S. economy and how he sees the recovery package put out by the federal government. Gordon, welcome to this webinar. Thank you very much, Rafael, and thanks to Stefano too for including me in this panel, this very distinguished panel that I'm delighted to be part of. We heard in the last two presentations that the economic challenges facing Mexico and the slowness with which Mexico is confronting the very real threats to economic stability. What I'd like to do for you is set the table for what's happening in the United States, which is a few stages ahead of Mexico in terms of the crisis, both on the health side and on the economic side. And we see dimensions of economic change in the United States, which are simply remarkable. And this is coming from Mexico too. So when the old saying goes that when the United States sneezes, Mexico catches the flu. Well, when the United States gets COVID-19, what happens to Mexico? It's going to be very, very difficult. Siguiente. So to start, let's just look at what's happened in the United States economy in the last 3 weeks. And what we've seen is something simply unprecedented. We've seen an increase in unemployment that is at its minimum 17 million workers that have lost their jobs. Now I say at a minimum because there are many people who don't, we count the unemployed by counting people who apply for new unemployment insurance claims. This misses workers who don't qualify and misses the self-employed. So we've gone from a situation where US unemployment was at a historic low 3.5% to a point now where it must be at least 15%. And it's easily going to reach 20%, if not higher, in the short term. To put this in context, we go back to the depths of the Great Recession. We had at most
700,000 new workers each week seeking unemployment benefits. We had this last week 7 million workers, 10 times more severe than anything we've ever seen. Siguiente. So what we're confronting is potentially an absolutely enormous economic crisis. But what I'd like to argue for you is that it may not be as extreme as it appears if we pull off the economic policy that we've designed and that has really gone at the heart of the potential for the crisis in its first stages to translate itself into something much more severe. So that increase in joblessness of 17 million workers is more extreme than one might think on first glance. So what has the United States done on the economic side? Well, it's investing $2.2 trillion. I'm sorry, I have a typo on the slide. The quantities are so large, one forgets. We're throwing 10% of GDP this year alone in fighting the economic crisis. With the inevitable decline in tax revenues, what we're going to see in the United States is an increase in federal debt as a share of GDP that'll easily be 15 to 20% over the next 2 years. So Santiago was talking about the reticence of Mexico in terms of increasing debt. The United States is not blinking an eye. We're going to increase debt by 20 to 25% of GDP before this crisis is done. Next slide, please. So this the economic crisis is, you can think of it as a fight, and I've outlined kind of 4 rounds of this fight, and we're somewhere between round 2 and round 3. Round 1 is what you can think of as a negative supply shock. What happened as a result of the health crisis, of the epidemic, was self-imposed physical distancing, which has led to unemployment, but unemployment of a distinct variety. It was voluntary unemployment. We chose to have a substantial fraction of the United States labor force stop working. If this was all that happened, and if those workers who had lost their jobs kept spending as though they were still employed, then the substantial increase in unemployment would not translate itself into a severe economic contraction. So that goes back to something else that Santiago said, that this crisis is different. It is different. In some ways, it's much more dangerous, but in some ways, we have opportunities to fight it that were quite different than in the context of the global financial crisis. So after round 1, what does round 2 entail? Well, round 2 depends on the extent to which people see that increase in unemployment as leading to a severe recession, and so they stop spending. They stop making payments on debt. That would lead to then a severe contraction in aggregate demand and further rounds of unemployment that wouldn't be voluntary, but involuntary, and we would be moving into a more conventional recession. So the concern is that that initial reduction in economic activity that we chose to take in order to fight the virus translates itself into a series of self-reinforcing contractions in aggregate demand that throws us into full-blown depression. But that doesn't have to happen. Next slide, please. What we can do is to combat this by going back to a point I just made about in trying to make workers who have chosen not to work keep behaving as though they had jobs. Now, how do we do that? We need to put money in their pockets to allow them to maintain spending at as close to possible to normal levels. So the United States is doing this in terms of greatly expanded unemployment insurance payments. We're increasing the rather paltry amounts that the government gives out quite substantially, and we're also expanding unemployment to include workers who aren't conventionally covered. We're also providing concessionary loans to small business that are forgivable as long as those loans are in their majority used to pay workers and keep them on the payroll. And we're also providing substantial liquidity into the financial system, both to businesses and to financial markets. The cost of this, right off the top, is on the order of 10% of GDP. The total hit to the federal budget is likely to be smaller because some of these are loans and some of the spending was going to happen anyways. What's the potential benefit? If we can arrest this process and stop a self-reinforcing series of contractions in aggregate demand, we could save anywhere from 10 to 20% of GDP.
So we're throwing a lot of money at this, but the potential for avoiding severe damage is very much there. So round 3 is the crux, the extent to which we can set expectations that we're not going into a depression, that what we're doing is standing in this together and fighting the crisis with government support for workers who cannot work right now, allows us to be an exceptional period, but not something that turns into a crisis that would last for several years. That depends on the fortitude of national leadership to help set expectations accordingly. And there's lots of challenges on this front. We haven't seen national leadership take the steps that one might hope, though the potential is still there. Final slide, please. So what happens next? Well, after we work to make sure that workers keep spending, even though many workers don't have jobs, we then need to make sure that we can go back to work in short order, understanding, as Stefano said, that this health crisis is going to play out in multiple rounds. What we need to do there is to have an aggressive and massive plan of testing that ensures that workers who are immune or who are not infected can return to work. Just to give you the cost benefit of this, if we think of these tests as costing on the order of $50 per test, which is probably an estimate on the high side, and think of testing 10% of the US labor force every week, so a very aggressive plan, and doing this over the course of the next year, that would be a total of about $43 billion. That would allow us, however, to keep about 2.5% to 5% of GDP still online. So the benefits of those investments in aggressive testing and getting workers back to work is absolutely enormous. So it comes down to this: can leadership at the state level, at the national level, set expectations accordingly, succeed in getting resources into the pocketbooks of American workers and American business, and implement a plan of national testing that gets us back to work? If we can, then what we're going to see is a dramatic increase in unemployment that doesn't translate into a terribly severe recession. If not, then what started as an epidemic-driven contraction in output turns into something much more severe. And it's up to Washington, and it's up to national leadership to make sure that doesn't happen. Thank you very much. I'll turn the microphone back to Rafael. Thank you, Gordon. This is an outstanding explanation, and thank you for being so disciplined as everybody. Ahora le doy el micrófono a Beatriz Leisegui. Beatriz Leisegui es socia de SAI, economistas y abogados y derecho. Beatriz tiene mucha experiencia práctica también, fue la negociadora comercial mexicana de 2006 a 2011. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Beatriz y justamente la crisis del H1N1 la trabajamos justamente con el presidente Felipe Calderón. Beatriz, gracias por aceptar nuestra invitación. Tienes 10 minutos para hacer tu presentación. Tu micrófono, Beatriz. Arturo, ¿le prendes el micrófono a Beatriz? ¿Me escuchan ya ahí? Ahí estamos, sí, muy bien, Beatriz. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias, Rafael, por la invitación a la Universidad de California en San Diego, por permitirme estar con ustedes hoy y con colegas que admiro desde hace mucho tiempo. Coincido con las presentaciones anteriores respecto a la dimensión y gravedad de lo que está enfrentando la economía mundial y la economía particular, en este caso de Estados Unidos y de México, y de la necesidad urgente de que el gobierno de México adopte las medidas económicas de emergencia que requiere nuestro país. En las primeras láminas quisiera nada más dimensionar muy rápidamente lo que significa desde la afectación económica desde 3 perspectivas. La primera, ustedes tienen control de la presentación, la primera en función de las empresas que serán, como se ha dicho, las más afectadas, las MIPYMES, que representan en México prácticamente la totalidad de las unidades económicas del país, el 68.4% de los empleos, y 56% de esas empresas se encuentran en el sector informal, y por ende también la dificultad y el reto enorme
de poder canalizar los recursos a este sector. La segunda dimensión tiene que ver con las actividades económicas que serán las más vulnerables en esta crisis. Ahí menciono tan solo unos ejemplos, ¿no? El automotriz, que significa para el país una tercera parte de lo que México manufactura y de lo que México exporta. El textil, vestido, electrónico, en fin. Estas actividades económicas identificadas representan el 30% o el 7.5 millones de empleos formales, 2 millones aproximadamente de unidades económicas. Y en la tercera dimensión, o la tercera perspectiva que quisiera mencionar, son las empresas que se encuentran en las cadenas globales de valor, que son principalmente las grandes empresas del país, que representan únicamente 0.1 de las unidades económicas. Sin embargo, estas empresas aportan al 10% del PIB y 5% de los empleos totales y formales de nuestro país, que es muy importante ese punto. Ahora, en esta semana en particular ha habido un rompimiento claro, no visto antes, entre el sector privado y el gobierno federal. Se ha dicho expresamente por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, que se le cerró la puerta para el diálogo con el sector privado y están haciendo un llamado urgente a todos, digamos, a todos los sectores, al laboral, a las organizaciones civiles, a la sociedad en general, para poder ejercer presión, hacer un frente común y ejercer la presión quizás mayor que se requiere para que se reabre ese diálogo y para que se logre un acuerdo con el gobierno respecto al paquete que se debe de adoptar. En las siguientes láminas lo que he hecho es, ante la situación de divorcio que hay entre el sector privado y el gobierno, hay una serie de medidas y aquí identifico 5, que podrían adoptarse en el sector privado para que, mientras se resuelve y que el gobierno federal adopte las medidas que deben de adoptar, pudieran ayudar ante esta crisis. No, quisiera reiterar, no son sustituto por ningún motivo de lo que el gobierno federal debe de hacer, porque obviamente su alcance, los recursos son mucho más limitados de lo que se puede hacer y lo que se necesita hacer a nivel general, a nivel gobierno federal. Pero las cinco propuestas que pongo aquí a la mesa son las siguientes. Un modelo de préstamo de jugadores que he llamado modelo FIFA, en donde las MIPYMES vulnerables en una cadena de suministro prestan por tiempo determinado a empresas con las que logren un acuerdo, seguramente dentro de la misma cadena productiva, a los trabajadores que no pueden mantener en su nómina. Al término del préstamo, si la empresa decide, a la que le prestaron el trabajador, retener al trabajador, la MIPYME quizá recibe un pago por la transferencia del mismo. Puede haber acuerdos especiales, en fin, entre las empresas también de capacitación. La segunda propuesta que pongo en la mesa es la elaboración, ya hay algo ahí, pero se tendría que hacer de manera más estructurada, de toolkits para empresas ofrecidas de manera virtual, que implicaría, sugiero que sean las asociaciones o gremios quien elaboren estos toolkits y que sean ofrecidos gratuitamente a las empresas, desde el punto de vista de temas legales, como podría ser ahora que hay mucha incertidumbre por la parte laboral, fiscal, cómo se aplican las regulaciones nuevas que ha emitido el gobierno. Hay mucha ambigüedad en esos ordenamientos en donde se requiere orientación. La orientación en este caso en los toolkits de cómo reconvertir a sus empresas, cómo adoptar las decisiones financieras más adecuadas, como digamos su nivel de endeudamiento, la cuestión de identificar nuevos mercados y cadenas de proveeduría, digitalizarse, que ahora es esencial,
en fin, cuestiones de e-commerce, cómo subirse a las plataformas para vender sus productos y cómo organizarse en esta etapa. Muchas empresas están haciendo home office, cómo viene la organización laboral en un futuro. La tercera propuesta que tengo aquí es el de la creación de un certificado COVID responsable. Es como lo he denominado, que sería otorgado a los estados, municipios, empresas, instituciones educativas y medios informativos responsables. Sería operado por un consejo conformado por los que recibirían este certificado, los receptores. Los criterios serían otorgar estos certificados en función de qué tanto se ha reconvertido la empresa para ayudar a la crisis, temas específicos a enfrentar los retos que se presentan, cuánto han creado o preservado los empleos, cómo han ayudado a financiar a sus trabajadores, qué apoyo han dado las MIPYMES que están en sus cadenas de proveeduría, descuento a los consumidores, donativos que ha otorgado esas empresas, inversiones, en fin, son algunos de los criterios que aquí señalo. ¿Y cuál sería el incentivo para que se hiciera esto? Es una percepción pública favorable respecto a la responsabilidad de las empresas, preferencia del consumidor para, digamos, comprar en esas tiendas de autoservicio que están dando mayores descuentos, contratar las aseguradoras que están ampliando su cobertura, en fin, cambiar de compañía telefónica por la prestación gratuita o la ampliación de sus servicios gratuita a los consumidores y, en fin, podrían además servir como casos de estudio para replicar esas acciones en otros lugares. Los estados han adoptado, por ejemplo, medidas interesantes que podrían a nivel más general en otros estados ser adoptadas. La siguiente propuesta, la tercera propuesta, tiene que ver con crear un fondo COVID-19 para la emergencia económica, operada a través nuevamente de un consejo representativo, administraría donaciones y la idea aquí es que se identifique y se trabaja con donatarias autorizadas ya para eficientar la utilización de esos recursos y la logística para su dispersión. La idea es que reorientar también los objetivos de las organizaciones de la sociedad civil y las fundaciones que tienen un gran número de las empresas grandes para atender los nuevos retos. Y por último, la última propuesta que pongo a consideración general es la de generar tiene que ver con el mercado de trabajo y es desarrollar una aplicación o un portal para la identificación rápida y conexión rápida entre la demanda y la oferta laboral, que podría estar clasificado por sector, experiencia, educación, remuneración y ubicación geográfica. Una especie, no quiero que suene superficial, pero una especie de un Match.com o Tinder donde puedan de manera rápida ubicar los trabajadores donde hay necesidad y donde tienen oportunidades. Esto estaría financiado por los donativos que hubieran a través de ese fondo que mencioné, las cámaras empresariales y gremiales. Esa es una propuesta, Rafa, y al público, colegas, respecto a lo que podría quizás estar haciendo el sector privado para ayudar a aliviar la crisis. Estás en mute, Rafa. Gracias, Santiago. Gracias, Beatriz. Muy clara tu exposición y me parece que se complementa muy bien con las dos anteriores. Vamos a pasar a la última presentación. Antes hay muchas preguntas, ahorita las empezamos a contestar y empezamos un diálogo con todos ustedes. Eduardo Porter es reportero económico del diario The New York Times. Por varios años escribió esta columna, The Economic Scene, la escena económica, fantástica columna. Eduardo acaba de escribir un libro muy importante que se llama Veneno Americano, y es un libro justamente que trata de explicar, el título completo es Cómo la hostilidad racial
está destruyendo nuestra promesa del sueño, yo le agregaría del sueño americano. Eduardo tendría que estar en este momento promoviendo su libro, lo vamos a promover, es un libro de veras indispensable para entender, digamos, lo que está pasando, digamos, en las minorías, y desde luego uno de los temas que le vamos a preguntar a Eduardo, que es un perfecto bilingüe, perfecto mexicano y también americano, así es que gracias Eduardo por aceptar nuestra invitación y desde luego esperamos que nos digas cómo le está pegando esto a las minorías en Estados Unidos, a los más vulnerables. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Uy. ¿Me escuchan? No. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Hola, buenos días. Muchas gracias, Rafael. Gracias a los otros panelistas, muy interesantes intervenciones. Gracias al público por asistir y en particular gracias por hablar de mi libro. Sale en español en septiembre, por si les interesa. Y aprovecho para otro pequeño comercial. La semana que entra sale la primera edición de un podcast que estoy haciendo con la Universidad de Chicago sobre el impacto económico de COVID, que se va a llamar Pandemic Economics. Creo que el primer episodio sobre el valor de la vida sale el jueves próximo y habrá un episodio cada semana. Pero bueno, quería pasar a hacer algunas observaciones sobre lo que he escuchado hasta ahora, estas muy interesantes intervenciones. Y quizá mi punto de entrada era partir sobre la intervención de Viridiana tratando de explicar por qué México, el gobierno mexicano, pues se ha tardado tanto en poner en marcha algún programa contracíclico. Y la observación que yo quería hacer es que México sí tendrá, el gobierno de López Obrador tendrá razones muy específicas para desconfiar de esta clase de programas, pero la verdad el llegar tarde a esto no es característica exclusivamente mexicana. Estados Unidos, el gobierno americano trató de hacerse guaje durante semanas hasta que se volvió imposible. Ocurrió lo mismo en España, ocurrió lo mismo en el Reino Unido. Entonces yo lo que creo es que hay una razón sistemática de por qué nos hemos tardado tanto en darnos cuenta de la magnitud de lo que está ocurriendo y pensar en las políticas públicas para enfrentarlo. Uno es claro, pues que esto no tiene precedentes y pues las cosas que no tienen precedentes, pues entonces no tenemos soluciones en el cajón a las cuales recurrir. Pero la otra, y que creo que es muy importante y que se va a volver más importante con el tiempo, es esta percepción de los costos económicos que implican las intervenciones para prevenir la infección. Estoy de acuerdo que esta tensión no es necesariamente verdadera, pero es una tensión que está muy, muy abiertamente expresada en el debate público. Aquí todas las semanas escuchamos de la administración, sobre la necesidad de reabrir la economía, el costo económico es demasiado alto y esta tensión yo la veo en realidad en todo el mundo y creo que esta tensión va a aumentar con el tiempo. Le pedirían si pudieran poner el primer gráfico que mandé. Ese gráfico... no sé si lo están viendo. No, era el de hasta arriba, el 1. Este gráfico viene de una encuesta hecha por la Escuela Booth de la Universidad de Chicago a economistas de primer nivel de Estados Unidos. Y la pregunta es sobre, digamos, el costo-beneficio de las políticas de distanciamiento social de estas cuarentenas. Y como pueden ver, hay ahorita un consenso bastante fuerte de que las cuarentenas tienen un beneficio económico claro. Es decir, si fuéramos a relajar la cuarentena y regresar a trabajar como ha querido la administración, pues bueno, habría un costo económico incluso más alto. Pero yo lo que creo es que y bueno, ahí está muy clara el número de votos a la izquierda de este gráfico. Pero yo lo que creo es que el debate y se va a poner más difícil con el tiempo, porque los costos económicos van a aumentar, yo creo que de manera muy importante en la medida que el tiempo pase. Porque muchos hogares
incluso la mayoría de los hogares, puede tolerar un shock al ingreso por un periodo de tiempo limitado. Pero después de 2 o 3 meses se agotan los ahorros, no se le puede poner más a la tarjeta de crédito y en ese contexto yo sí puedo ver que el debate público se va a poner más difícil. La presión para volver a trabajar, la presión para reducir estas intervenciones para atenuar el virus van a ser muy fuertes. Les voy a poner un ejemplo. Estoy de acuerdo absolutamente con la percepción de los economistas y los inmunólogos que la prioridad ahora tiene que ser atenuar la transmisión del virus, aplanar la curva, como le dicen. Pero Michael Greenstone, un economista de la Universidad de Chicago, hace 2 semanas preparó un estudio tratando de, pues, un poco de entrarle al costo-beneficio de estas políticas. No le entró mucho al costo, pero pues quiso evaluar cuál es el beneficio. Entonces, basado en un modelo que sacó el Imperial College sobre el número de muertos que podría haber en Estados Unidos a causa de esta pandemia, él estimó que las políticas que se han impuesto ahora de distanciamiento social desde como principios de marzo van a salvar a 1.7 millones de americanos. Y le puso, traduciendo estas vidas a dólares y centavos, hay métodos que usan lo que se llama el valor estadístico de la vida, que el gobierno americano y otros gobiernos usan con frecuencia. Él le puso un beneficio en total de por lo menos $8 billones, que equivale a como $60,000 por hogar. Entonces, ahí es claramente que no hay un costo económico que se pueda comparar con un beneficio así tan grande hasta ahora. Pero luego le pregunté a Greenstone, hablé con él sobre este estudio que hizo, sobre cómo la veía mientras nos moviéramos hacia el futuro. Y él admitió que este cálculo de cuánto estamos perdiendo versus el beneficio a la vida que nos dan estas políticas, va a cambiar y el costo político de mantener estas restricciones se va a volver más alto. Eso puede llevarnos a distintos panoramas. Yo creo que uno es un intento de relajar las restricciones y dejar que la gente vuelva a trabajar a pesar del riesgo a la salud. O otro camino sería tomar medidas mucho más coercivas, quizá como las que tomó China, para controlar la pandemia ahí, que en Estados Unidos todavía no se han mencionado, ¿no? Como cuarentenas en lugares muy específicos, separación de familias, seguimiento a personas con sus teléfonos celulares para poder seguir la evolución de la enfermedad. Entonces, y digo, le pongo mucho peso a la evolución de este cálculo político porque creo que coincido con lo que he oído hasta ahora, que esto no va a acabar en 1 mes o 2 meses. A pesar de toda la impaciencia por volver a la normalidad. Al final necesitamos resolver, digamos, la crisis forever. Requiere inmunidad de manada y la inmunidad de manada no va a llegar en 2 meses. Llega o cuando descubramos una vacuna, que por lo que oigo son 18 meses por lo menos, o con un nivel de infección de la población que es muy alto. Y esto pues va a tomar tiempo y sugiere que en la medida que ahora quizá en el verano, cuando en Estados Unidos parezca que está menguando el grado de infección, pues se reabra gradualmente la economía, probablemente habrá otra ola de infección. Y es posible que haya más hacia adelante, hasta que, digamos, llegamos a niveles de penetración de la infección mayor. Y lo cual sugiere que estas políticas de distanciamiento social también van a recurrir. En la medida en que la infección recurrirá volveremos a imponer medidas de distanciamiento social y entonces volverá a caer el nivel de infección. Y bueno, quizá este futuro es aceptable si logramos mantener el nivel si logramos mantener los niveles de infecciones dentro de ciertos límites que no le pongan un peso demasiado alto al sistema hospitalario. Pero de cualquier manera, mi punto es que la decisión va a ser va a ser gradualmente más difícil. Yo no sé si se ha escuchado esto en México, pero en Estados Unidos ya
he leído sobre la injusticia de que los jóvenes están sacrificando su futuro para salvar la vida de los viejos. Entonces, esta clase de brechas generacionales para mí sugieren que la decisión política de qué camino tomar no va a ser más fácil, sino que se va a complicar con el tiempo. Y luego, claro, está el punto al que se refería a Rafael al principio sobre quién están cayendo predominantemente el peso de esta crisis, pues está cayendo predominantemente sobre los que tienen menos capacidad para sostenerlo, ¿no? No sé si ya lo mencionó, me parece, Santiago y también Gordon, los trabajadores de nivel socioeconómico más bajo. Si puedes poner el segundo gráfico, este es un gráfico de un economista, Simon Monge, de la Universidad de Chicago también, que sugiere que cómo los trabajadores socioeconómicos de más bajo nivel socioeconómico están concentrados en los empleos que son más difíciles de hacer en casa. Los cocineros en los restaurantes, las cajeras en los supermercados, los asistentes para las personas de tercera edad. Ahí en el gráfico ven cómo la capacidad de trabajadores sin nivel universitario de hacer trabajo en casa es mucho menor. La capacidad de trabajadores que ganan por debajo de la media es mucho menor. La capacidad de trabajadores que no tienen seguro médico es mucho menor que la de otros para trabajar en casa. Entonces, bueno, esto los expone a dos riesgos, ¿no? El primero es a quedarse sin trabajo y sin ingreso. Y si puedes poner, por favor, el último gráfico. Ahí pueden ver en este gráfico cómo los sectores más vulnerables emplean principalmente a trabajadores de bajo ingreso. El color más oscurito en las puntitas es el número de trabajadores de alto ingreso en cada una de estas ocupaciones. Y pues si uno puede ver, estos sectores son los sectores de más riesgo de cerrar, de despedir a sus trabajadores. Son principalmente trabajadores de bajo ingreso. Y el segundo es el segundo riesgo excesivo que tienen este grupo social es el de infección, porque pues bueno, si uno sigue trabajando en un supermercado, por ejemplo, es un foco principal de infección, pues bueno, ahí la probabilidad de infectarse es mucho más alta. Y como mencionó Stefano al mero principio de esta conversación, uno puede ver el patrón de infección y cómo se relaciona con el patrón de ingreso muy claramente aquí en Estados Unidos. En promedio, el grado de infección per cápita en Queens es el doble de lo que es en Manhattan. En el Bronx es todavía más alto que en Queens. Entonces hay un gradiente de infección que sigue perfectamente el gradiente de ingreso. Y también tiene un componente racial, étnico muy claro. Si uno ve en Chicago, el porcentaje de afroamericanos que han muerto de COVID-19 es más o menos el doble de su proporción en la población. El número de muertos de latinos en la ciudad de Nueva York es doble que la proporción de muertos de latinos en Nueva York es el doble que la proporción de blancos no hispanos. Entonces, y básicamente estos son las personas que tienen los trabajos, son los que nos traen la comida de Seamless y los que trabajan en los supermercados, son los que cuya salud está más en riesgo. Quisiera nada más acabar con una otra observación. Estoy absolutamente de acuerdo con Gordon en que qué tan rápido y tan robustamente se recupera la economía va a depender de la capacidad del gobierno de implementar programas de restitución del ingreso. Hay que mantener a la gente con capacidad de consumir a pesar de que no está trabajando, y hay que mantener a las empresas a flote en la medida de lo posible para que cuando, digamos, logremos regresar a trabajar, las empresas existan, ¿no? Si el sector, si todas las aerolíneas quiebran, pues bueno, regresaremos a un mundo sin aerolíneas que me imagino pues, le va a pegar al sector de transporte. Pero, y ahí quería hablar de me parece una limitación es muy específica que tiene México en este aspecto.
Ustedes hablaban de Santiago y Viridiana hablaban de la reticencia del gobierno mexicano a endeudarse para implementar políticas públicas contracíclicas. Yo querría subrayar que aunque quieran, la van a tener muy, muy difícil. Estamos entrando en un momento, yo creo, sin precedente en la situación fiscal del mundo entero, pero yo lo caracterizaría como un momento en que todos los países van a estar tratando de llegar al mercado de capitales para financiar políticas públicas robustas, como por ejemplo Estados Unidos le acaba de aventar 10% del PIB americano a este problema, Japón le va a aventar 20% del PIB japonés a este problema, todos, China, países europeos, todos van a estar en el mercado de capitales más o menos al mismo tiempo, tratando de financiar estas intervenciones. Y en ese caso, eso lo hace muy diferente a la crisis, incluso la crisis de 2008-2009, en donde todavía China se erigía como un gran suministrador de capitales del mundo. Yo creo que en este caso no va a ser así. El ahorro chino no va a tener esa capacidad, digamos, de financiar al resto del mundo. Entonces, yo creo que los límites a la capacidad de países de ingreso medio y países más pobres de enfrentar esta crisis va a ser muy, muy alta. Entonces, yo lo que creo aquí es clara la necesidad de una respuesta multinacional, yo que sé, coordinada por el FMI o de alguna otra manera, pero yo no creo que, digamos, México solo, Brasil solo, se la van a ver muy, muy, muy difícil para hacerse de los recursos necesarios para, digamos, enfrentar esta crisis, para poner la clase establecer la clase de políticas que Santiago sugiere son necesarias y con las que estoy totalmente de acuerdo. Anyway, es todo. Lo dejamos breve para que las preguntas lleguen. Gracias, Eduardo. Tenemos muchas preguntas, muchísimas. Le voy a pedir a Estefano que me ayude también a irselas pasando a los panelistas. Déjame comentar dos cosas, Eduardo. Una, vamos a hacer un webinar sobre cómo le está yendo a los mexicanos en Estados Unidos. Es un tema, y a los latinos es un tema evidentemente de enorme preocupación, porque tiene no solamente repercusiones para ellos aquí, sino también para todo el tema de las remesas. La propia recesión que viene en México hará justamente, o sea, las causas de salida de mexicanos, va a haber mucho más factores ahora sí de expulsión, de migración, no solamente en México, en Centroamérica. Entonces vienen las cosas complicadas, vamos a abordar este tema. Yo estoy muy pesimista en el tema de la gobernanza global, de la coordinación, porque simplemente si lo vemos desde Washington y la Ciudad de México, AMLO es un presidente que no participa en el G20, que no había viajado, que ni siquiera fue, digamos, a la apertura general de Naciones Unidas. Y por otro lado tenemos en un Donald Trump que realmente él es un agente, digamos, que está minando desde adentro, desde la Casa Blanca, justamente todas las instituciones internacionales, porque él no cree en las alianzas. Yo veo un momento difícil, México-Estados Unidos, y quisiera, I will ask Gordon if he could make a comment. Yo diría que generalmente esa, digamos, motor de la economía mexicana, que son las importaciones de Estados Unidos, sobre todo, digamos, de autopartes, de todos estos bienes no terminados, pues cuando tienes unas fábricas paradas en Estados Unidos, las automotrices, pues ya no tenemos ahí ese motor. Y por otro lado, un breve comentario sobre la frontera. En la frontera, amigos y amigas, nos pega doble la crisis. Nos pega doble porque no solamente, si vemos, Tijuana tiene el distanciamiento social propio de México, que ahora sí ya tarde, pero finalmente hay distanciamiento social, cerraron restaurantes, han cerrado maquiladoras, finalmente se está dando estas medidas importantes que tienen un peso muy fuerte sobre la economía. Y digo que pega doble porque Tijuana y la frontera vive con Estados Unidos. Los cruces entre Tijuana y San Diego, que por ejemplo en San Isidro son de 200,000, del orden de 200,000 personas al día, han bajado entre un 85 y 90%. Es decir, todas las cuidadoras que vienen diario, estas decenas de miles de Tijuana a San Diego, no están viniendo, y en la frontera, en este rincón de México, Estados Unidos, nos está pegando muy fuerte la crisis. Todo el sur de San Diego está parado porque todos los comercios tienen que ver con esos mexicanos que cruzan todos los días.
Tenemos muchas preguntas sobre el tema del paquete del Consejo Coordinador Empresarial. Primero, si quieren, empiezo con una pregunta directamente para Santiago. Santiago, y después pasamos contigo, Viri, con Santiago y con Beatriz, y luego le doy la palabra a Gordon. Hay muchas preguntas al respecto de cómo se puede transferir recursos a México cuando tenemos un sector informal tan grande. Y una segunda pregunta para los tres mexicanos sería, ¿cómo ven el paquete del CCE? Hay muchas preguntas sobre si es regresivo o no, qué está pasando ahí. Y después quisiera pedirle a Gordon hacerle un comentario sobre la economía de Estados Unidos y cómo afecta a México. Y desde luego, Stefano Bertozzi, tú hablas, cuando terminen ellos, tú haces una siguiente ronda de preguntas. Empezamos, Santiago. Gracias, Rafa. Voy a tomar 2 puntos. El tema de transferencia de ingreso a los trabajadores informales y el tema del paquete del CCE. No va a haber ningún mecanismo que sea útil que funcione muy bien. Hay que entender eso. Va a haber mecanismos que funcionen para que sean relevantes en los próximos 2 o 3 meses. Podemos llorar mucho de por qué no se hicieron las cosas en el pasado. Hoy, 10 de abril, eso ya es irrelevante. En los próximos 3 meses tenemos el inmenso reto de identificar a entre 15 y 20 millones de trabajadores del sector informal y encontrar un mecanismo para que se les dé una transferencia de ingreso. Porque si no hacemos eso, al ratito lo que vamos a estar haciendo es distribuyendo comida. Hay que tenerlo muy claro. Ahora, ¿qué se puede hacer? Hay pedazos que se pueden ir juntando. El SAT tiene información de alrededor de 5.5 millones de contribuyentes a un régimen especial que se llama el régimen de recuperación fiscal, que es como un régimen para las microempresas. Hay algunas que sí están registradas. Se tiene su nombre, su dirección, la persona que pagó los impuestos y el banco con que lo hizo. Para esos 5.5 millones hay que hacer una transferencia en reversa. Se puede hacer. 2. Este es un problema que el gobierno federal solito no va a resolver. Se necesita apoyar con los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Los gobiernos estatales y gobiernos municipales tienen registros de trabajadores o bien de los registros de salud, de los sistemas estatales de salud, que por definición atienden a los trabajadores informales. Los formales están en el IMSS. Los gobiernos estatales tienen información de los trabajadores informales. Tienen también información de algunos programas sociales a nivel estatal y tienen a veces información porque cobran algunos derechos o aprovechamientos por gente que está ahí. Entonces, lo que se puede hacer es empezar con lo que se tiene y a lo mejor empezamos con haciéndole transferencia a 10 millones de trabajadores de los 20 que quisiéramos y eso habría que hacerlo ya, literalmente ya. Y luego en las próximas semanas ir mejorando y ampliando los mecanismos. En Brasil tienen un mecanismo en donde la gente se inscribe a un portal web, pone sus datos. Me van a decir, Santiago, ¿va a haber abuso? Sí, sí va a haber abuso. Pero hay que entender que es una emergencia sanitaria y que queremos que la gente se quede en su casa sin que se muera de hambre. Entonces, este no es un momento para tener la focalización perfecta y precisa. Es un momento para actuar rápido con los instrumentos que hay. Se pueden ir mejorando, se pueden ir puliendo, se pueden ir perfeccionando. Sumando el actuar del gobierno federal y el gobierno estatal, pudiéramos tener algo montado para que en 2 semanas se pudiera hacer una transferencia de ingresos. Yo sugiero que se preanuncie por 3 meses y que a la gente le den cierta tranquilidad y le bajen un poco la angustia. Y le digan, por los próximos 3 meses te llegará una transferencia, podemos discutir de cuánto es, con certidumbre para que te ayude a transitar por esta situación. La pregunta del CC. Hay que distinguir entre preservar el empleo formal y el rescate financiero de las empresas. Lo que yo he sugerido es que a las empresas formales, ojo, muy importante, condicionado a que no despidan, se les subsidie una parte de la nómina y adicionalmente se les dé acceso a garantías del gobierno para créditos con la banca comercial y algún tipo de diferimiento de impuestos. Va a costar,
pero la mayor parte del beneficio va a quedar en el trabajador formal, porque el trabajador formal va a seguir manteniendo su empleo, su acceso al IMSS, y va a permitir que la economía se recupere más hacia adelante. El programa del CCE está focalizado sobre las empresas, como lo decía Viridiana, son su constituency. Hay que reubicarlo para que esté alrededor del concepto del trabajador formal y hay que complementarlo con las transferencias de ingreso para los trabajadores informales, que si nos equivocamos deben ser más generosas que no generosas. Y cambiar los órdenes de magnitud de las asignaciones presupuestarias para que la mayor parte se vayan a los trabajadores informales y luego a las empresas formales. Y se puede hacer tanto más para las de 5 a 10 trabajadores, un poquito menos para las de 10 a 15. Se pueden hacer fórmulas, se puede buscar que sea más progresivo, etc. Pero si no se tienen estas dos partes, el programa va a fallar. Y vamos a acabar en una lucha ideológica anterior, si el rescate financiero no. Lo que decía Viridiana me parece muy relevante. Desafortunadamente, todo es relativo a crisis de antes. Nada es relevante para la crisis que estamos viviendo ahorita. Pero si se percibiese que lo que se va a hacer a través del programa contracíclico es mucho más progresivo, a lo mejor sería mucho más fácil hacerlo. Y además, así tiene que ser, quiero regresar a mi punto principal, para que la emergencia sanitaria se resuelva. Porque si queremos que la gente se quede en su casa, hay que darle el ingreso para que se pueda quedar en su casa. Esa es la parte que no se ha entendido. Si no, la emergencia sanitaria se va a alargar porque mucha gente va a seguir en contactos. A todos nos conviene que los trabajadores informales tengan más ingreso ahora. Y ese es el que se tiene que lograr. Y ganamos en la doble partida. Hacemos algo más progresivo y al mismo tiempo facilitamos que el abatimiento de la pandemia se pueda dar. Gracias, Santiago. Viridiana Ríos. Gracias. Bueno, me encanta el término que usa Santiago de reubicar la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial, porque creo que este es un momento para una asociación sin precedentes entre privados y públicos. El Estado mexicano solo no va a poder lidiar con esta crisis y la razón es porque aún si incurriera en deuda, aún si tuviera los recursos, el Estado no tiene vasos comunicantes con un gran porcentaje de la población. El 32% de la población en México, por ejemplo, no tiene una cuenta bancaria. El 56% de los empleados son informales. Tenemos transferencias en programas sociales para 22 millones de personas, cuando nuestro país tiene 52 millones de pobres. Entonces, claramente no estamos en una situación en donde el gobierno pueda tomar la solución por sí mismo, pero tampoco estamos en una situación en donde la iniciativa privada entienda su responsabilidad para dialogar con un gobierno que necesita una solución progresiva y con una sociedad que no está dispuesta a incurrir ni en rescates ni en apoyos que sean solamente pro empresario, pro élite y pro rico. Entonces yo creo que hay aquí 4 puntos importantes. El primero es que me parece se pudiera plantear la aceptación de que el Estado mexicano aumente su deuda hoy a cambio de una reforma fiscal progresiva en 2021. Esta reforma tendría que tener ciertas características, evitar con mayor fuerza la evasión, evitar el outsourcing con mayor fuerza y también aumentar los brackets del ISR. Segundo, concuerdo plenamente con Santiago en que los apoyos tienen que estar condicionados a que no haya despido, pero yo agregaría a que haya salarios dignos, a que se le pague lo suficiente al trabajador, al menos para cubrir la canasta básica alimentaria y no alimentaria. El tercero es que me parece que la industria podría hacer un acuerdo en especie, en donde ellos ayudaran a la distribución de los recursos. Como sabemos, empresas importantes como Coca-Cola y Bimbo tienen la capacidad para llegar a pueblos rurales que ni siquiera el Estado tiene la capacidad para llegar. En este sentido, se podría hacer un acuerdo, un partnership, una sociedad en especie, en donde estas grandes compañías se comprometieran a ayudar a que las transferencias monetarias o alimentarias, si llegamos al punto, fueran ellos mismos los que los reparten, obviamente sin crear un monopolio y sin cobrar extremadamente alto por estos servicios.
Finalmente, y aquí ya me encarta Santa Claus, yo creo que incluso se podrían poner restricciones a las compañías que reciben los recursos para pedirles, para motivarlas que en el futuro, por ejemplo, tengan mejores políticas de paridad de género. Se podría decir, vamos a ayudar a las empresas, pero necesitamos que se comprometan con dos cosas. Confirmar una carta en donde van a crear mecanismos éticos para reducir la corrupción corporativa y con aumentar la paridad de género en sus consejos administrativos. Es decir, el paquete que se presente tiene que cambiar al capitalismo mexicano como lo conocemos y puede hacerlo, porque este es un momento en el que urgen soluciones creativas y distintas. Adelante, Beatriz. Tenemos más de 50 preguntas, es imposible atenderlas todas. Le voy a pasar la palabra a Beatriz, después a Gordon Hanson, después a Eduardo Porter, y le pido a Stefano Bertozzi que cierre. Yo ya no voy a volver a hablar. Gracias a todos por participar. Todos los viernes aquí nos conectamos a las 11 de la mañana hora de México en este esfuerzo que hacemos desde la Universidad de California, desde el sistema. Adelante, Beatriz, por favor. Tu micrófono, Beatriz. Gracias. Sí, perdón. Sí, ya me lo activaron. ¿Ya me escuchan? Sí, ya está bien. Ya estoy bien. Muy bien. Yo quisiera señalar que el paquete o la propuesta más bien del Consejo Coordinador Empresarial está enfocada, como han dicho, a las empresas, pero yo aquí diferiría porque es el apoyo a las empresas que mantengan el trabajo, a los trabajadores. Entonces, sí hay un beneficio en lo que están proponiendo. Sí, se apoya a la empresa, pero se apoyan a las empresas que están manteniendo su planta productiva. Digamos, lo que se ha dicho mucho es que están pidiendo la condonación de impuestos. Eso es incorrecto. Lo que el Consejo Coordinador Empresarial contiene en su propuesta es el diferimiento del pago de diferentes impuestos para aliviar la situación de liquidez que tienen la gran mayoría de las empresas de todos tamaños en el país. Y también pues, la otra parte que además de la fiscal, pues concentrada en la ampliación de los créditos de programas de garantía para que los bancos puedan prestar con la garantía del gobierno en los créditos otorgados. Entonces, digamos, yo diría que incluso la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial pudo haber ido mucho más lejos, proponiendo las medidas que en la gran mayoría de los países están adoptando en este momento, que tiene que ver con la transferencia de ingresos a las pymes y a los trabajadores desempleados. Entonces, sí hay mucho más, digamos, hay un abanico de medidas que están tomando las empresas. En el reporte que publicamos en el despacho, que se llama The Side Report, que salió recientemente, hacemos un listado de todas las medidas que están adoptando otros países y que pudieran ser aplicados en México. Cuando uno observa lo que los países del G20 están haciendo, el 95% de los países han ya adoptado medidas para apoyar a las empresas financieramente, el 85% han ya adoptado medidas de transferencias para los desempleados y en fin, y el 70% han adoptado programas como el que se adoptó en la administración del presidente Calderón, en donde se lograron acuerdos entre el gobierno, el trabajador y las empresas, de que el gobierno, como comentaba este esquema también Santiago, aporta, en este caso concreto, aportó el 30% del salario del trabajador. El trabajador aceptó una reducción en su salario del 30% y la otro 30% lo aportó la empresa. Y así, bajo este esquema, en la crisis, perdón, Beatriz, se salvaron 350,000 empleos. Perdón, Beatriz, estamos ya sobre el tiempo. Le voy a pedir un último minuto a Gordon, a Eduardo y cierra a Estefan.
Thanks very much, Rafael. So I'll very briefly highlight vulnerabilities that Mexico has to the economic damage that's occurring in the United States. And it's on 4 fronts. First, what does Mexico export to the US? They're primarily durable products, automobiles, airplanes, medical devices. It's during times of economic crisis that spending on durables falls quite sharply. So Mexico is vulnerable on that front. Point 2, tourism is a big part of the Mexican economy. The exports of tourist services is going to fall substantially. 3, the remittances coming back to Mexico from workers in the United States is going to be hit particularly hard because Mexican immigrants are concentrated working in sectors that are vulnerable to the shutdown as a result of the coronavirus. And 4, the hit to oil revenues coming from reductions in oil prices is obviously going to be severe. So to reinforce Santiago's sentiment of Mexico needing to prepare itself for a very difficult economic front coming globally, I cannot emphasize enough. Thank you, Gordon. Thank you. This is clear and contundente. Eduardo Porter. Hola, brevísimamente. Quería nada más acabar con el tono de optimismo del último comentario de Viridiana. Por lo general, yo no soy nada optimista, pero cuando ella habla de la posibilidad de cambiar el capitalismo mexicano en este momento, me hace pensar en lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países con gobierno más tacaño de la OCDE, un gobierno que recauda muy poco y con muchos problemas de gasto social. Y de pronto esta crisis les hizo decidir gastar 10% del PIB en 2 semanas en el Congreso. 10% del PIB es la mitad de lo que recauda más o menos. Entonces, digo, me pregunto, sí, ¿qué hará en un momento como este a las ideologías que ahora predominan? No sé qué hará esto sobre la percepción de la necesidad de un sistema de salud universal. Me imagino que eso podría fortalecer mucho la demanda por esta clase de políticas públicas. Y bueno, y si eso ocurriera, pues bueno, sería lo que llaman acá un silver lining, que permitiría un poquillo de optimismo. Gracias. Gracias, Eduardo. Le paso la palabra a Stefano Bertozzi. Todas las presentaciones estarán en nuestras páginas. Les vamos a mandar a todos los que se inscribieron el lunes el video y también el resumen, los takeaways que le llamamos al documento. Adelante, Stefano, tú cierras. Gracias, Rafa. Me toca agradecer a todos los panelistas y a todos los que nos están escuchando y a Rafa para la iniciativa de empezar con esta serie de webinars. Estamos alternando cada semana, una semana aspectos sociales, económicos, comunitarios, derechos humanos, etcétera, y la otra semana temas de salud pública, de atención médica, de cómo estamos enfrentando en términos de políticas para frenar la expansión de la epidemia o para atender a las personas infectadas. Entonces, la semana próxima va a ser una de salud pública y de salud. Vamos a hablar un poco de las cosas que mencionó Gordon Hansen sobre cómo podemos hacer la transición desde una restricción global de movimientos, etcétera, a una situación en donde podemos reempezar poco a poco la actividad económica. Entonces, bienvenidos todos la semana próxima y en los futuros webinars. Muchísimas gracias a todos y sobre todo a nuestros panelistas tan distinguidos. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo para todos, un aplauso y pásenla muy bien. Gracias de verdad por estar con nosotros. Hasta el próximo viernes.